Llegó el momento de la decisión para Iván Cepeda, que se lanzó el fin de semana como precandidato presidencial. Senador Iván Cepeda, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Sí, buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a usted y a su multitudinaria audiencia. Senador, la última vez que hablamos, recuerdo que usted con mucha prudencia nos dijo que su decisión de participar o no en una campaña presidencial dependía básicamente de dos cosas: de una serie de contactos con la gente de su partido, de su ideal político, del progresismo, y también de una definición final en materia de salud de parte de sus médicos. ¿Qué pasó con esos dos elementos, senador? Pues en efecto, Gustavo, esas eran dos de las condiciones que yo quería evaluar, pero hay una tercera que considero también es fundamental y yo diría determinante, que era el apoyo concretamente de algunos sectores que me han acompañado durante toda mi vida política, apoyo que se hizo explícito en las redes sociales de manera pública y concierne fundamentalmente a las víctimas con las que he trabajado y también al partido político al que he pertenecido. Y obviamente pues también tuve muchos diálogos con personas tanto del pacto histórico como de muchos otros espectros políticos consultando su opinión. Hubo una diversidad que no voy aquí a enunciar de una manera individual y particular, y también, pues como corresponde a una decisión responsable, hice los exámenes médicos que corresponde y todas esas condiciones, como pudo verse el viernes en la noche, logré reunirlas y por supuesto entonces ya siendo esa la circunstancia y para no mantener la expectativa innecesariamente hice el anuncio en Pasto. Por supuesto que los funcionarios no pueden participar en política, pero tienen corazón. ¿Cómo le fue con el factor Petro? No, el presidente es muy respetuoso de las decisiones que se toman. En el pacto histórico, como se ha podido conocer, hay un proceso de consulta en este momento que se tendrá el 27 de octubre, si no me equivoco, y siendo esa la circunstancia, lo que yo podría decir es que no hubo una oposición a esta decisión y por supuesto para mí eso es fundamental. Senador Iván Cepeda, ¿usted en qué se parece al presidente Petro y en qué se diferencia de él? Pues yo creo que hemos tejido con el presidente, a pesar de que tenemos historias de vida e historias políticas distintas, una serie de momentos y de temas y de vivencias que son muy coincidentes. Hay que recordar que el presidente fue quien en la Cámara de Representantes, de una manera pionera, hizo los primeros debates de control político sobre lo que en ese momento estaba emergiendo con tanta fuerza, que era la parapolítica en Colombia. Cuando yo llegué al Congreso, en el año 2010, yo retomé el trabajo que él había hecho en esa materia e hice mis propios debates de control político que son conocidos. Pero también hay otros asuntos, otros temas y la construcción que hemos hecho también, por ejemplo, en el Polo Democrático y en el Pacto Histórico, pues eso es una historia tejida de relaciones políticas. Ahora, quien observe con atención nuestra vida pública, tenemos estilos definitivamente diferentes y bueno, eso es parte de la diversidad. Senador, ¿la libertad de Álvaro Uribe Vélez tuvo que ver con que usted acelerara su decisión? No es ningún factor que haya tomado en cuenta para llegar a este punto, no es eso lo que me ha hecho tomar las riendas de esta precandidatura. Yo lo que sí había considerado era no hacer no tomar ninguna decisión en el momento en que se estaba desarrollando el juicio. Lo consideré en su momento, pues no solamente inoportuno, sino contraproducente. Uno no puede estar en un
litigio judicial y al mismo tiempo en campaña. Eso no es lo que yo considero correcto. Hoy es cierto, el proceso continúa, está ante una decisión de segunda instancia, pero es una dinámica distinta, creo yo. Senador Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe no es aún candidato de nada, pero está haciendo en algún sentido política en la plaza pública. Si no hubiera recibido esa decisión de la libertad provisional, ¿usted hubiera demorado un poquito su anuncio de ser precandidato? No, de ninguna manera. Además, porque aquí hay que tener en cuenta que hay unas fechas también desde el punto de vista legal que hay que considerar. Pero yo quiero decir lo siguiente, el expresidente Uribe, condenado hoy en primera instancia, estaba haciendo política sin ningún problema desde el sitio donde tenía su reclusión, reuniones políticas, enlaces virtuales con su partido, dando conferencias incluso, algo que hay que decirlo no hacen otros privados de la libertad en Colombia. O sea, lo dejo ahí como un asterisco simplemente. Así que no, ese no fue el factor y obviamente pues él hace su actividad política hoy, no tiene esa limitación, pues yo también la hago y obviamente es parte de la democracia. Doctor Cepeda, en las últimas horas, y no sé si tenga que ver con el anuncio de su candidatura, eso es lo que quiero preguntarle, Daniel Quintero ha dicho pues casi que se retira del pacto histórico, que no está garantizada su presencia, pero además puso un trino muy agresivo donde dice lo siguiente: varios de nuestros candidatos han sido excluidos de la consulta y esa izquierda de roscas, el soviet del Parkway, se ha dedicado además a amplificar las estrategias de lawfare estructuradas por la derecha para sacarme del camino a la presidencia. No se diferencian en nada. A esa izquierda rosquera y sectaria también la vamos a resetear, desde adentro o desde afuera. ¿Usted se siente aludido? ¿Usted cree que la entrada suya a la contienda tiene algo que ver con esta incomodidad del candidato Quintero? No creo, y ya he tenido una conversación con él, como con todos, creo todos los y todas las personas que están aspirando a ser candidatas del pacto histórico. Han sido conversaciones cordiales y respetuosas en medio de nuestras coincidencias y diferencias. Ahora, ya que escucho ese mensaje un poco destemplado, quiero decir algo que ya sobre lo que ya he sido insistente y me parece que es fundamental, y es que, por lo menos en lo que a mí concierne, no voy a utilizar el ataque, ni el insulto, ni la ridiculización, la burla o cualquier otra forma de deshumanización de las personas que estén en esta campaña. Y considero que eso es fundamental. Es muy respetable tener opiniones, pues así sean duras e incluso a veces radicalmente opuestas, y expresarlas, pero eso sí, yo creo que dentro del mayor respeto, y espero que esa sea mi conducta, espero poder ser fiel a esa conducta que, entre otras cosas, he mantenido a lo largo de mi vida política. No es algo novedoso. Así que pues yo invito a todos los candidatos y precandidatas, y especialmente a los que están ubicados en mi espectro político, a que seamos lo más cuidadosos posibles a la hora de expresar nuestras diferencias, que son válidas, pero que pueden encontrar muchas formas inteligentes y respetuosas de ser expresadas. Senador Iván Cepeda, usted ha sido siempre un tipo claro, transparente, de carácter, muy apegado a sus convicciones, en el caso de Álvaro Uribe, por ejemplo, en materia de la justicia, pero ya que estamos hablando de Daniel Quintero, en ese espectro político que lo rodea a usted, en el que usted se mueve, creo que es el único candidato que está imputado. ¿Eso le genera algún tipo de comentario? No, bueno, no. Yo, en general, yo no he nunca emprendido polémicas con gente que está ubicada en mi espectro político. Y digo que no las he emprendido públicamente. He tenido muchas discusiones internas en el polo democrático, en el pacto histórico, pero evito dar esas discusiones públicamente. Si tengo diferencias con alguien, sencillamente apelo a las instancias necesarias o a la relación personal. Quien tenga, obviamente, una situación judicial, yo tengo muchas, entre otras, procesos que tengo que atender también,
pues hay que acudir a la justicia, responder ante la justicia, hacerlo de una manera absolutamente clara y transparente, y bueno, en la política asumir las discusiones que hay que asumir. Senador, pero en todo caso yo creo que es importante que ustedes dentro del pacto, como han dicho públicamente otros candidatos como Susana Muhammad, por ejemplo, pues digan claramente si les parece que es apropiado que el señor Quintero esté en la boleta del pacto, que él pueda ser candidato por su lado, con firmas y demás, pero que esté con ustedes dentro del pacto, ¿a usted le parece bien? Yo los asuntos del pacto los discutiré en el pacto, y obviamente una vez que tengamos decisiones colectivas las vamos a anunciar, y no es que no tenga posición. Yo soy una persona que asume posiciones políticas e incluso que las asume a cualquier costo si es necesario, de mi imagen, de lo que digamos puede significar eso en materia de enfrentamientos políticos, pero en lo que tiene que ver con la salud y el bienestar del proyecto político al que pertenezco, prefiero la vía de discutir nuestros asuntos internamente y después plantearlos públicamente. Senador, esta campaña le implicará recorridos por el país, ir a las regiones, estar muy atento, obviamente, de que la gente cale este mensaje que usted quiere llevarle, sobre todo en las regiones. La pregunta es, ¿usted va a seguir siendo senador o va a renunciar a su curul para dedicarse a la campaña? No, yo seguiré siendo senador y lo haré porque no tengo ningún impedimento desde el punto de vista legal. Y obviamente haré un uso responsable de mi curul en el Congreso, no es para hacer campaña electoral. Lo que sí debo decir es que tampoco voy a limitarme en mi condición de congresista por ser precandidato, y expresaré mis opiniones de una manera clara y directa. Entre otras cosas, próximamente lo haré sobre algunos temas que considero importante dejar en claro. Doctor Cepeda, ¿cómo ve a Gustavo Bolívar? ¿Cómo rivaliza con él? No, rivalidad ninguna, más bien colegaje y trabajo conjunto. Con Gustavo hemos tenido una relación fraternal durante todos estos años, cuando estuvo en el Congreso y ahora que ha pasado por el gobierno. Admiro su trabajo, admiro lo que ha hecho, tiene su propio estilo y lo respeto, y me parece que es una figura importante. Bueno, doctor Cepeda, yo creo que vale la pena preguntarle muy por encima, ya que está hoy presentándose como candidato, como precandidato desde el fin de semana, por 2 o 3 temitas que son fundamentales para los colombianos. Usted como presidente, ¿qué va a hacer con la paz total? ¿Eso funcionó? ¿Se murió? ¿Lo va a revivir? ¿Qué haría usted como presidente con la paz total? En primer lugar, y no para de ninguna manera eludir esta pregunta, he hecho una invitación y lo voy a hacer en los próximas semanas y meses, de ir a consultar a la gente. No quisiera que mis posiciones como candidato sean, o precandidato, el fruto simplemente de mis visiones o de mis planteamientos individuales. Quiero hacer un diálogo con la ciudadanía y que evalúe el gobierno, que evalúe qué es lo bueno, qué es lo regular y qué es lo malo que hay, qué reformas hay que continuar, y por ejemplo este tema de la paz, que es fundamental. Ahora, yo soy un hombre de paz, no concibo un gobierno sin política de paz, debo decirlo claramente. Si el remedio que nos están proponiendo es un país que no tenga política de paz, simplemente quiero recordar que el pasado gobierno no tuvo política de paz, y que en ese pasado gobierno vimos cosas supremamente graves que hoy estamos también viendo en desarrollos, es cierto, diferentes y agresivos, pero que ya traíamos como herencia. El gobierno de Duque, el Plan del Golfo, en las elecciones 2021 paralizó 7 departamentos del país. Hay que recordar eso. Hay que recordar un estallido social en el que el país estuvo paralizado por meses y en el que murieron decenas de jóvenes en enfrentamientos con la policía, o porque hubo agresiones de la fuerza pública contra los manifestantes. Para no seguir en la lista, el gobierno de Duque, que no tuvo política de paz, comenzó con un ELN que tenía 2.500 integrantes y entregó un ELN con 5.600, o sea, lo duplicó.
Entonces, la política de paz no es, como se ha querido decir, la causante del crecimiento, del control territorial o de la agresión militar de los grupos armados. Yo creo que aquí las circunstancias son muy distintas y que hay que analizar con detenimiento. Entonces, si la pregunta es si el gobierno que yo presida tendrá política de paz, sobre ese particular no debe caber ninguna duda. Habrá política de paz, haremos una evaluación juiciosa, seria, escuchando muchas voces sobre la política actual, y sobre esa base tomaremos las decisiones y sacaremos las conclusiones necesarias. Senador, este fin de semana en redes sociales se hicieron unas aseveraciones tremendamente preocupantes en un país como este, estigmatizantes y que pueden poner su vida en peligro, pero vienen de parte de algunos otros precandidatos que lo señalaron a usted de ser el candidato de las FARC. ¿Usted qué opinión tiene frente a esos señalamientos que se le hacen? Pues yo he dicho que no voy a responder con insultos ni improperios, pero sí creo necesario defender mi honra cuando eso ocurre. Yo he anunciado que haré una denuncia penal contra quienes me calumnian, y esa denuncia penal la estamos trabajando. Primer asunto. Y segundo asunto, yo quiero recordar una circunstancia, porque la mayor parte de esos ataques, si no la totalidad, vienen del Centro Democrático, y yo quiero recordar simplemente que en septiembre del año 2014, luego que yo hice el debate de control político sobre los vínculos de en ese momento el senador y expresidente Álvaro Uribe con personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico, se dijo por parte del Centro Democrático que se iba a proceder a hacer un debate sobre la FARC política. Yo me pronuncié inmediatamente a favor de ese debate y les pedí por favor que fijáramos cuanto antes fecha, hora de la plenaria para hacer el debate. Bueno, estoy esperando ese debate desde hace 11 años. Periódicamente pongo mensajes en mi cuenta de X invitando al Centro Democrático a que lo hagamos, pero realmente hasta ahora no se ha querido. Entonces, utilizo esta entrevista y la generosidad de ustedes para emplazar al Centro Democrático a que hagamos el debate. No más por las ramas, no más mensajes subrepticios aquí o allá que fácilmente tiran la piedra y esconden la mano, como dicen. No, vamos al debate en serio y los atiendo a todos y cada uno de ellos en el Congreso con el mayor gusto. ¿De a uno o en manaditas? A ver. No, en manadita mejor. mejor todos de una vez. Senador. Sí, de una vez salgamos de esto. A ver, entre las cosas que causaron un poquito de preocupación con el presidente Petro durante su campaña, cuando era candidato, era el asunto de la constituyente y la modificación de la Constitución. El presidente ha sido muy respetuoso en eso, y a pesar de que pues ha mandado algunas señales a través de funcionarios en el sentido de que la Constitución debe remozarse, si se quiere, debe actualizarse, pues muchos esperan que el candidato de ese sector político use el asunto de la constituyente como una de sus banderas de campaña. ¿Usted cree que hay que cambiar la Constitución? ¿La Asamblea Nacional Constituyente será parte de su campaña? El día viernes dije en mi discurso que una de mis convicciones es el respeto absoluto, y en eso coincido plenamente con el presidente y con el gobierno, de las instituciones, de la democracia, de los procedimientos, de la independencia de los poderes públicos. Y por supuesto que en ese orden de respeto, pues en primer lugar la Constitución misma. Quien sea elegido presidente, como lo ha hecho el presidente Petro, debe respetar la Constitución. Y en este momento yo creo que ese es un tema de debate, sin duda. Yo no soy partidario de llegar a un punto en el cual se cite una asamblea constituyente sin que haya un acuerdo nacional sobre para qué sería. Y a mi modo de ver es en este momento la prioridad buscar ese acuerdo frente a temas esenciales de la vida del país que no pueden y no deben tener una solución
unilateral por parte de formaciones políticas, sino deben ser el resultado de un diálogo. Ahora, para que haya diálogo se requieren por lo menos dos. Y en este caso lo que he visto es que hay una inmensa reticencia a buscar precisamente la concertación sobre asuntos fundamentales del país. Senador Cepeda, hay un reto energético que tiene Colombia próximamente y muchos candidatos ya se están pronunciando sobre el fracking. ¿A usted le gusta el fracking o seguiría con la política de este gobierno? No, yo he suscrito siempre iniciativas que van encaminadas a la prohibición del fracking. ¿Por qué? Porque existe suficiente investigación, evidencia, incluso evidencia en nuestro propio país, de los efectos que tiene ese método de explotación y explotación de la riqueza petrolífera que pues es, a mi modo de ver, supremamente lesiva. Y eso se ha podido ver en departamentos como el Casanare, por ejemplo, en el que se han comenzado a desarrollar experimentos en esa materia. Así que, de ninguna forma, yo creo que Colombia debe, obviamente, saber administrar su riqueza natural, debe priorizar, como lo ha hecho el gobierno, la transición de la economía a una economía con una matriz energética limpia, de una manera progresiva, y en ese sentido creo yo que el fracking no tiene lugar. ¿Cómo será su relación con los Estados Unidos y con el presidente de Venezuela, si es que sigue siendo el señor Maduro, o si usted lo considera presidente? Si no, pues me dice y tranquilo. En el primer caso, como en toda la política exterior, y en eso habrá continuidad, por supuesto, que haya una política respetuosa, una política en la que respetemos la soberanía de los países con los que tenemos relación, pero también que exijamos en toda circunstancia respeto por nuestra soberanía y por nuestra dignidad nacional. Y eso vale para Estados Unidos, para Venezuela, para cualquier otro país del mundo. En el caso particular de Venezuela, nuestro gobierno ha tomado unas decisiones políticas, yo las mantendré, de tener relaciones diplomáticas, económicas, consulares, pero obviamente con los acentos y las diferencias que ya se han hecho públicas y explícitas. Ahora, en este contexto, debo expresar mi mayor preocupación por las operaciones militares que se están dando por parte de Estados Unidos en la costa de Venezuela y también de Colombia, que pueden terminar en una situación que, a mi modo de ver, es altamente peligrosa. Y quiero simplemente expresar en este momento mi mayor preocupación por esas circunstancias. ¿Qué piensa de los fenómenos de corrupción que se han presentado durante la actual administración? Lo he dicho y lo reitero, son inadmisibles. Creo que aquí hay que darle explicaciones al país y creo que se han venido dando. No es posible que un gobierno como el nuestro haya tenido esos episodios, o bueno, fue posible, ahora es necesario corregir esa circunstancia y quienes tienen responsabilidad en ella deben asumir todas las consecuencias desde el punto de vista pues jurídico y las sanciones a que den lugar las investigaciones y los procesos que se adelanten. ¿Los partidos tendrán representación en su primer gabinete o va a tomar nota de lo que le pasó al presidente Petro y prefiere no darle esa cabida a los partidos? El pacto histórico ha asumido una política de frente amplio y sobre la base de discutir en términos programáticos, subrayo esto, cualquier clase de alianzas, pues podremos concertar cómo se harán eventuales acuerdos de carácter político y de carácter político como gobierno. Ahora, en eso es fundamental el respeto de las reglas del juego y reglas del juego que emanan esencialmente
esencialmente de saber qué política vamos a llevar a cabo como gobierno. Senador, muchos de los precandidatos de la izquierda, del progresismo, del pacto, de todo ese espectro ideológico, pues pueden tener básicamente los mismos votos que tiene el presidente, que es un gran elector, 4,5, 5 millones de votos. Personajes como Daniel Quintero, Roy Barreras, pueden pescar en otras aguas para traer votos. ¿Usted cree que también solo tiene los votos del presidente, o con quién va a hablar para llevar otros votos además de los que juiciosamente los admiradores del presidente van a poner en la urna por usted? No, primero yo tengo mi personalidad política y tengo mis simpatizantes así como mis detractores, así que lo primero es he llegado a este punto a anunciar mi candidatura porque considero, como lo dije, que hay elementos que me hacen llegar a esta decisión porque cuento con respaldos que considero son fundamentales. Así que primero eso. En segundo lugar, pues por supuesto, quien sea candidato de este espectro y gane la consulta o atraviese por los procesos de decisión que estén ahí, pues será el depositario también del respaldo y del apoyo de toda la franja y todo el espectro político que nosotros representamos. Y en tercer lugar, sí, es posible que busquemos otros apoyos, repito, sobre la base de acuerdos políticos y programáticos. Eso está previsto. Entonces yo creo que sí podemos encontrar respaldo, simpatía en muchos sectores de la opinión, no solamente del centro, sino incluso de la propia derecha, o fundamentalmente de quienes no tienen hoy una decisión política o una simpatía política ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha. Yo creo que a ese electorado es al que hay que dirigir hoy mensajes muy claros. A diferencia del presidente de la República, ¿usted sí se tomaría esta semana un cafecito con Claudia López? Yo, cuando llegue el momento, porque este no es el de los cafés, este momento es el de preparar nuestra consulta interna y preparar todo nuestro espectro político hacia la gran confrontación electoral o al debate electoral que tendrá lugar en los meses de enero, febrero, marzo y de ahí en adelante hasta el mes de mayo del año entrante, en una primera etapa, pues creo que esa es la labor ahora, la de concentrarnos en preparar ese debate de la mejor manera. Ahora, llegado el momento, definiremos conjuntamente, como pacto histórico, como espectro político, con quienes podemos entrar en alianzas. Y sobre esa base yo obedeceré lo que sea el criterio de nuestro espectro político y no simplemente mis percepciones o gustos o antipatías. Bueno, termino como empezamos. Usted no tiene el visto bueno del presidente Petro porque el presidente Petro no participa en política, pero no dijo que no, cosa diferente a lo que le ha sucedido a otros candidatos como por ejemplo Gustavo Bolívar. Así que usted se va a tomar un café cuando empiece la hora de los cafés con el presidente en un tono muy distinto a otros candidatos de su partido. ¿Es así? Nosotros tenemos un diálogo permanente con el presidente y con los demás compañeros y compañeras. Yo quiero decir lo siguiente: cualquier decisión que vayamos tomando la haremos colectivamente. No somos como otras colectividades, simplemente la prolongación de un líder que es semidios y que va diciendo qué hay que hacer o qué no hay que hacer. No, nosotros, a diferencia de el Centro Democrático, no tenemos ese tipo de perfil y estructura caudillista. Muchísimos oyentes a esta hora están diciendo, escuchando Caracol Radio, es el candidato de Gustavo Petro. ¿Eso le molesta a usted o le gusta? No, yo soy Iván Cepeda, mucho gusto. Y evidentemente me enorgullece tener una relación de muchos años con el presidente y con mis compañeras y compañeros, con quienes hemos librado luchas hombro a hombro durante todos estos años. Muchísimas gracias, candidato Iván Cepeda. Yo soy Gustavo Gómez, por si acaso, mucho gusto, no nos conocíamos como candidato y periodista y
comenzaremos a entendernos en ese sentido. Muchas gracias por estar en 6 AM y Gustavo, un pequeño detalle que quiero dejar ahí porque lo acabo de poner en mi cuenta sobre la foto oficial de mi campaña. Y es que esta mañana ya tomamos la decisión de que la foto es la misma que he utilizado siempre. Y quiero decirlo porque es parte ya del cumplimiento del anuncio de que vamos a hacer una campaña en la cual vamos a buscar que brille la palabra gratis para que haya una austeridad en el manejo de los recursos. Entonces, que no se pierda la gente, es la misma foto, no va a haber cambio. La misma de siempre. Con la misma camisa. Pues la que está ahí en mi cuenta, esa es. ¿Quién le hace las camisas a usted? Que me recuerdan a las de Correa en algún momento. Yo compro siempre en esos mercados de artesanías, pero también me he mandado a hacer las mías, las que tienen mi diseño. ¿Cuello Nerú es que se llama? ¿Cómo se llama eso? Sí, señor, sí, pero yo los llamo también otavaleños. Bueno, otavaleños. Muy bien. Senador, muchísimas gracias. Toda la suerte del mundo y volveremos a hablar muchas veces aquí en 6 AM. Muchas gracias, Gustavo, como siempre.